Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la revisión de nuestras cápsulas que tienen como objetivo poder informarles sobre el proceso constitucional 2023 y aportar como medio de comunicación al debate, a la discusión y, por cierto, a la toma de decisiones de manera informada. Creemos que es muy importante de que podamos tomar una decisión informándonos sobre este proceso electoral y, lo más importante, dar una lectura a esta nueva propuesta constitucional que va a ser votada el 17 de diciembre a lo largo y ancho de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es de regionalización y descentralización, muy importante porque en los últimos años tanto la regionalización como la descentralización han sido portada de los distintos diarios en términos de las discusiones que se dan desde el punto de vista de lo local. Al menos en menos de 20 años hemos creado un sinnúmero de regiones nuevas en nuestro país. Estamos precisamente en una región relativamente nueva como es la región de Los Ríos, lo que habla de un interés interesante desde el punto de vista de los habitantes de comunas, de poder descentralizar la toma de decisiones y crear un sentido de pertinencia mucho más local que obliga al Estado a tomar decisiones y poder regionalizar el país de una forma distinta. Esta constitución, esta propuesta constitucional, tiene un elemento bastante interesante. Si uno hace una revisión con la actual constitución, el actual documento tiene en muy pocas páginas destacada la palabra local o regionalización. No obstante, en la nueva propuesta constitucional encontramos más de 38 veces, por ejemplo, la palabra local, lo que habla de un interés, por cierto, en términos de cuáles son las definiciones que se deben adoptar en términos de la estructura jerárquica de nuestro país. Partimos revisando algunos de sus artículos. El artículo número 4, que marca una diferencia bastante importante con el actual texto constitucional. La propuesta constitucional señala: el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Promoverá el desarrollo nacional, regional y local, asegurando la coordinación entre los distintos niveles de la administración del Estado. Esto sin duda que es un cambio importantísimo en términos de lo que genera la definición de un Estado que sea unitario, pero que además sea descentralizado y que en nuestro texto fundamental esté puesta la palabra local, el desarrollo local, la importancia que se le dan a los más de 365 municipios que tenemos en el país y a las comunas que son parte de nuestro país y que aportan al desarrollo de la nación. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero lo cierto es que en este texto constitucional se da un paso importantísimo en términos de la inclusión de la palabra local, lo que nos parece bien. Por tanto, el protagonismo que van a ir adoptando los municipios va a ir también de la mano con una estructura bastante interesante en términos de algunos cambios jurídicos que se tienen que hacer a partir de la aprobación del texto constitucional. De rechazarse, evidentemente que hay que seguir avanzando y profundizando una serie de reformas que apunten a seguir dotando de poder a las regiones. Se hizo un importante avance con la modificación de la ley que permitió la elección popular de los gobernadores regionales en reemplazo de las figuras del intendente, que anteriormente eran figuras delegadas por el presidente de la República de su exclusiva confianza. Hoy día las regiones cuentan con una autoridad regional que es autónoma y que toma decisiones en materia territorial y que, por cierto, tiene un grado de pertinencia, por tanto es elegido por las autoridades. De rechazarse este texto, sin duda que hay que seguir profundizando aquellas materias, y de aprobarse, sin duda también es un importante avance en términos de los desafíos que significa tener un país descentralizado, un país que reconozca las regiones y un país que evidentemente potencie también a sus comunas. Como les mencionaba en la parte inicial, son más de 365 los municipios que requieren de una atención, que requieren de un reconocimiento, pero que también a la vez requieren de dotación de recursos, de dotación de normas jurídicas que les permitan poder tomar decisiones de manera mucho más autónoma, efectiva, y que efectivamente las decisiones en el territorio pasen también por una consideración mucho más pronunciada respecto al desarrollo local. El Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura. En el ámbito cultural se considera la diversidad local y regional. Recordemos que no es lo mismo una comuna del extremo sur con una comuna del extremo norte, ¿ya? No es lo mismo una comuna de la región metropolitana con una comuna, por ejemplo, del territorio insular,
con Rapa Nui, que tiene características culturales distintas y que debiesen tener además un tratamiento distinto en términos al respeto, en términos a la estructura gubernamental que se va a ejercer en ese territorio. Hay ciertas costumbres que culturalmente van cambiando en la medida que nuestro país se va desarrollando en términos de diversidad cultural, y eso sin duda que tiene que tener un soporte normativo que permita el respeto a las culturas, el desarrollo y su diversificación, ¿ya? No es lo mismo, insisto, vivir en el norte y vivir en el sur, no solamente por un tema cultural, sino que también por un tema presupuestario. Hoy día las regiones, por ejemplo, la región metropolitana concentra una importante inversión de recursos públicos, a diferencia de comunas de las regiones más australes. Y eso sin duda que se mejora avanzando en términos de la estructura normativa y legal que nuestro país requiere para poder reconocer a las comunas y sus territorios. En el ámbito local y regional se genera también un importante reconocimiento de los bienes que tengan clara identificación regional. Hay símbolos, hay estructuras, hay monumentos que, por cierto, que también son parte del reconocimiento de las regiones y de las comunas. Hay características que, por ejemplo, en el sur son muy reconocidas y en el norte no son reconocidas. Y esa diversidad de monumentos, de estructuras, de relieves, de paisajes, también son parte de la inmensa diversidad que tiene nuestro país y que el texto constitucional propuesto en esta oportunidad lo recoge. La ley además establece la convocatoria de plebiscitos regionales y locales. Actualmente las comunas cuentan con esta facultad legal en el actual texto constitucional, ¿no? No es un cambio tan radical. Se viene a ratificar, digamos, una tendencia de establecer en términos normativos la posibilidad de que a nivel local se puedan tomar decisiones a partir de un plebiscito que tiene que cumplir con ciertas características, que tiene que cumplir con ciertos protocolos, con ciertas decisiones que se deben tomar, pero si uno pudiera hacer una revisión entre el texto actual y la propuesta constitucional, la verdad que aquí no debiese existir un mayor cambio en términos de las facultades que otorga nuestra Carta Fundamental a las comunas, y en este caso también a las regiones. A nivel regional también, si se aprueba esta propuesta constitucional, se podría eventualmente llamar a plebiscito para tomar decisiones regionales en torno a algunas materias que la autoridad regional y los municipios y los actores relevantes consideren interesante poder proponer a la comunidad para votación, ¿ya? A nivel regional y local se establecen leyes de amnistía sobre indultos generales sobre la administración y el gobierno regional y local, las municipalidades, y además algunas redefiniciones desde el punto de vista de la participación, por ejemplo, del Senado. ¿Ya? Esta es una materia que es un poco más jurídica, pero que también, si uno hace una revisión de los antecedentes a nivel de lo local, de la descentralización, están propuestos dentro del texto constitucional. Dentro de esta propuesta constitucional también encontramos en el capítulo 8 la definición de gobierno y administración regional y local. El territorio de la República se organiza en regiones, provincias, comunas y territorios especiales. Muchos de quienes nos están viendo seguramente les trae mucho recuerdo, por ejemplo, la división territorial en departamentos. En la comuna de La Unión, en la región de Los Ríos, existía un departamento distinto, por ejemplo, al de Osorno. Eran características administrativas que permitían poder tomar decisiones y distribuir el territorio de manera mucho más ordenada, con provincias, con departamentos. La modificación a las normas legales estableció, por cierto, la creación de las regiones y la provincia, y este nuevo texto constitucional ratifica esa subdivisión entre regiones, provincias, comunas y territorios especiales. Esta organización tendrá como objetivo la integración armónica, la sustentabilidad y el desarrollo del país. Claramente tiene un objetivo estratégico el poder tener distribuido el país y las regiones en estos estamentos que nosotros mencionábamos. Los gobiernos regionales y gobiernos locales o municipalidades cuentan con la atribución necesaria para cumplir cabalmente con sus fines en los términos establecidos por la Constitución. Aquí hay una palabra que nos llama profundamente la atención, porque hasta ahora se habla de administraciones locales. La actual Constitución establece de que son administraciones locales dirigidas por alcaldes y que cuentan con un consejo municipal que administra la estructura
fundamental de las comunas como son los municipios. Aquí nos parece interesante porque habla de gobierno local y eso permite generar una gobernabilidad, un modelo de gestión distinto a lo de una administración. Nos parece que es una palabra que pudiera marcar un acento bastante interesante en términos del protagonismo que deben tener las comunas. La creación, supervisión, delimitación y denominación de las regiones, provincias y comunas, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, será materia de ley institucional. ¿Ya? Actualmente este no es un cambio tan profundo. Actualmente para poder crear una nueva región se debe hacer a través de un proyecto de ley. Por tanto, si uno pudiera comparar el antes y el después, debiésemos tener algo muy semejante en términos de la definición de las capitales regionales, de las capitales provinciales o de la creación hipotéticamente de otra nueva región. La creación, supervisión, delimitación y denominación de regiones, provincias y comunas, como les mencionaba, también van a ser de materias de ley. Decíamos que la creación es de materia de ley, como también la modificación. Si uno quisiera cambiarle el nombre a una región, también debiese ser a través de un proyecto de ley. Con todas las regiones se crean, suprimen y se fusionan, se dividen o delimitan en razón de las características físicas ambientales del territorio. ¿Ya? Ahí se dejan ciertos elementos que a la hora del legislador de tomar una decisión va a tener que, por cierto, considerar aquellas recomendaciones que el texto constitucional establece. En cada región, 2 o más comunas podrán constituirse en un área metropolitana conforme a los requisitos y criterios que determine la ley institucional. Hoy día tenemos un crecimiento bastante sostenido de las comunas. Hablamos, por ejemplo, de la región metropolitana, pero también al mismo tiempo estamos hablando del Gran Concepción, que ha concentrado un nivel de población bastante interesante y que podría constituirse en algo más metropolitano. ¿Ah? Hay ciertas características como la conurbación que van generando un aporte también a que el territorio se vaya expandiendo y que las comunas se vayan fusionando. El artículo 127 de la propuesta constitucional establece que el Estado promoverá la integración armónica, la sustentabilidad y el desarrollo entre los diversos niveles regionales y locales. Esto también es interesante porque el desarrollo de las regiones tiene que ser armónico y para eso tienen que haber estructuras y esa estructura se le da la Carta Fundamental y los proyectos de ley y las leyes y los tratados y la documentación que existe actualmente para tomar decisiones en términos de la distribución territorial. ¿Ya? Esto está establecido en el artículo 127. La ley establecerá mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución, en las regiones y comunas, especialmente en aquellas con presencia significativa de población perteneciente a estos. ¿Ah? Volvemos a lo que decíamos inicialmente también. No es lo mismo la unión comparativamente la comuna de Coyhaique. No es lo mismo Coyhaique con una comuna del norte de nuestro país. No es lo mismo una comuna del norte del país con una comuna de la región metropolitana. Tienen características distintas y la población también se desarrolla de manera distinta. Hay comunas que tienen un alto nivel de población mapuche, otras no tienen una población mapuche significativa. Tienen, por ejemplo, participación del pueblo aymara. En fin, hay una serie de características de la población que son también interesantes y que la ley establece mecanismos para respetar y poder hacer los reconocimientos especiales. El artículo 128 establece que la ley priorizará que las funciones públicas sean radicadas a nivel local sobre el regional. Esto es interesante porque se le quita un poco de protagonismo a lo que veníamos viendo, que la tendencia era fortalecer los gobiernos regionales. En este texto constitucional se busca fortalecer las comunas y sin duda que también es un avance interesante desde el punto de vista de el desarrollo que va a ir experimentando nuestro país. Eso está establecido en el artículo 29. Además, los gobiernos regionales y las municipalidades serán oídos en la elaboración de planes, programas y proyectos a nivel nacional. Es decir, se considera la participación de las comunas, la opinión de las comunas y la opinión de los gobiernos regionales en la toma de decisiones a nivel central. Esto también nos parece que es interesante. Usted puede estar más o menos de acuerdo con el
texto constitucional y sin duda estará dentro de su derecho cívico el poder manifestarse a favor o en contra. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es revisar los artículos de manera objetiva con el fin de que usted pueda tomar una decisión de manera informada y pueda revisar esta nueva propuesta constitucional con algunos elementos que a nosotros nos parecen interesantes destacar en comparación con la actual constitución que hoy día nos rigen. Hay varios artículos bastante interesantes. Si uno puede hacer, digamos, una evaluación general, se establecen muchos más elementos desde el punto de vista local, de la gestión local y de la gestión regional, que son interesantes poder destacar. Por ejemplo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales o las municipalidades cuentan con las atribuciones necesarias para cumplir cabalmente con sus fines en los términos establecidos por la Constitución. Aquí yo espero que exista, por ejemplo, una mejor distribución de los recursos en términos de lo que significa, por ejemplo, el Fondo Común Municipal. Porque podemos hablar de descentralización, podemos hablar de empoderar a las comunas, de empoderar a las regiones, evidentemente, pero esto sin duda que tiene que ir acompañado de los recursos necesarios. Si hay un cambio como el que propone, por cierto, esta propuesta constitucional en términos de posesionar a las comunas, eso también obliga a las distintas leyes que son, digamos, están bajo el paraguas de la Carta Fundamental, poder tomar ciertas decisiones. Y dentro de esa toma de decisiones también está, por ejemplo, la propuesta del presupuesto de la Nación, que debe considerar ciertos elementos establecidos dentro de nuestra Carta Fundamental. Si nuestra Carta Fundamental señala de que los municipios, los gobiernos regionales deben ser dotados de los recursos necesarios, por ejemplo, para poder tomar decisiones y cumplir cabalmente con sus funciones. En ese caso, por ejemplo, a la hora de discutir el presupuesto de la Nación, debiesen estar considerados esos elementos legales para poder otorgar mayores recursos y que estos recursos estén disponibles y estén a disposición de las comunas y de las regiones. Bueno, como siempre, los queremos dejar invitados a seguir revisando nuestras cápsulas. Como canal, nuestra intención es contribuir al debate de ideas y, por cierto, a votar informados este 17 de diciembre. Tratamos de entregar un contenido objetivo de tal manera de que ustedes se puedan informar en nuestra plataforma y poder invitarlos una vez más a participar y a dar lectura a esta propuesta constitucional. Les recordamos que este proyecto es financiado con fondos de fomento de medios de comunicación social 2023. Agradecemos, por cierto, este notable aporte del Gobierno de Chile para seguir trabajando en términos de los proyectos que nos permiten llegar a cada uno de ustedes.